Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Kudaku y en el día de hoy vamos a explicar qué es OpenAI. Hemos tenido muchas sesiones hablando de ChatGPT, pero bueno, en el día de hoy vamos a intentar meternos un poquito en las tripas de esa empresa que hay detrás de ChatGPT y ver qué es lo que nos puede ofrecer como emprendedores. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a ver eso de qué es OpenAI, qué es ChatGPT y bueno, pues qué es la API dentro de OpenAI. ¿Por qué me refiero a la API y demás? Bueno, muy sencillo. Vamos a OpenAI, ¿de acuerdo? En esta página web que muchos estaréis usando para ChatGPT. Bueno, pues si accedemos al login, después de pedirnos nuestro usuario y contraseña o registrarnos en caso de que no lo estemos, bueno, pues nos salen estas dos posibilidades, ¿de acuerdo? La de interactuar a través de un lenguaje conversacional, que es ChatGPT, o acceder a los modelos a través de la API para ser utilizado en vuestros negocios. Entonces, bueno, partiendo de esto, bueno, pues esto sería un poco la agenda de lo que vamos a ver a lo largo de esta masterclass. Luego, lo primero de todo, vamos a preguntarle, he intentado hacer una sesión pues, muy preguntón a ChatGPT para que veáis un poquito la idea, ¿no? Realmente es una organización de investigación relacionado con la inteligencia artificial. Bueno, si quieres leerlo entero, pausa el vídeo y te pones a leerlo o directamente pregúntale a ChatGPT. Lo más importante dentro de OpenAI es que hay dos empresas por detrás. Una sin ánimo de lucro, la cual, bueno, pues la que hizo toda esta investigación, y después hay otra, que es la de con ánimo de lucro, que bueno, que es la que se encarga de hacer ese cobro y de sacarle partido y dinero a todo esto de la inteligencia artificial. Es una organización donde lo que intenta es que a través de la inteligencia artificial, pues vamos a intentar pues, realizar tareas, por ejemplo, con GPT, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque si hemos dicho que OpenAI es una empresa relacionada con inteligencia artificial, pues el siguiente paso es saber qué es y qué esperamos de ella, ¿no? Entonces aquí sí, lo que vamos a quedarnos es que son sistemas capaces de realizar tareas que requerirían inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, como podéis observar, el objetivo de la inteligencia artificial no es más que aquellas tareas que solemos hacer que necesitan un poco de lógica, pues que lo pueden hacer estas máquinas, ¿no? A través de un aprendizaje previo, igual que nos pasa a nosotros. Cada tarea que hacemos tenemos un aprendizaje anterior, ¿de acuerdo? Si vamos a andar, si vamos a correr, si vamos a saltar o si vamos a hacer una factura, ¿vale? Todo ello pues hemos tenido que ir aprendiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que sí es interesante es la manera de clasificar esa IA. Y aquí podéis ver las dos posibilidades, la débil o la fuerte, y la cual a la gente lo que le da miedo realmente es esta de abajo, la inteligencia artificial fuerte o general. Entonces, ¿qué es esa débil, no? Bueno, pues se refiere a sistemas de inteligencia artificial diseñados y entrenados para una tarea específica. Por ejemplo, asistentes virtuales, Siri de Apple, Alexa de Amazon, sistemas de recomendación como los que usan Netflix o Amazon para sugerir productos o películas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería la inteligencia artificial débil, y la fuerte es la que nos dicen que es capaz de entender, de aprender y aplicar su inteligencia a cualquier problema intelectual de manera similar a cómo lo haría un humano. Esto incluiría la capacidad de razonar, planificar, aprender de la experiencia, entender del lenguaje y ser consciente, que esta es la parte más fuerte, ¿vale? La conciencia, consciente de sí misma. La inteligencia artificial fuerte no existe y su desarrollo plantea tanto grandes promesas como desafíos éticos y de seguridad.
Bueno, esto es lo que nos ha dicho ChatGPT versión 3.5, en la cual, bueno, pues está un poquito desfasada, pero que realmente, bueno, es así, ¿no? Realmente lo que estamos intentando realizar son estas tareas de inteligencia artificial débil, chatbot, o pasar de texto a vídeo, como es lo último que vamos a ver, ¿no? Bien, ¿cómo se construye esa inteligencia artificial? Bueno, pues cuando le preguntamos a ChatGPT qué es inteligencia artificial, nos dijo también esto de cómo se construye y se opera, ¿no? Entonces tenemos varios enfoques y tecnologías para esta IA. El primero de ellos es ese aprendizaje automático que muchos conocen como ML o Machine Learning, ¿no? Entonces dice, un enfoque de IA donde el sistema pueden aprender, mejorar a partir de aprendizaje sin ser explícitamente programado para cada tarea específica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos aplicaciones, los que somos programadores, pues lo que hacemos es siempre, a través de algoritmia, irle explicando al ordenador, ¿no? Ir escribiendo qué tiene que hacer en cada caso concreto, ¿no? Podemos meter algunas técnicas como guardar algo en la base de datos y que vaya haciendo, etcétera, etcétera. Pero al final le estamos diciendo cómo empieza y cómo termina dicha aplicación, ¿no? Mientras que aquí lo que van a intentar es que a través de experiencia vaya aprendiendo y vaya asimilando esa información para después tomar decisiones, ¿no? Entonces, dentro de Machine Learning existe lo que es el aprendizaje profundo, que es el Deep Learning, que utiliza lo que comúnmente se ha llamado redes neuronales profundas. Y esto ha permitido grandes avances en el procesamiento de imagen, sonido y texto. Entonces, como veis, está muy enfocado a todo lo que tiene OpenAI, ¿verdad? Tiene imágenes, tiene sonido y tiene texto. Pero falta algo más, ¿vale? Entonces, vamos a ver el siguiente, que es procesamiento de lenguaje natural, PLN. Ya nos va sonando también esta palabreja, ¿no? Dice, es un área de la IA que enfoca en la interacción entre computadoras y el lenguaje humano, permitiendo a las máquinas leer, entender y generar lenguaje de una manera que es natural para los humanos. Entonces, ya estáis viendo que estamos mezclando que si PLN, que si Machine Learning, en todo lo que ya conocemos sobre lo que es OpenAI, ¿no? O en lo que hemos utilizado, en la herramienta que hemos utilizado, que es ChatGPT, ¿no? Entonces, estamos escribiéndole un texto y él nos está respondiendo de manera natural, ¿no? Bueno, pues toda esta mezcla, y bueno, después la robótica también, pues se espera que todo esto de inteligencia artificial introducido o unificado con la robótica, pues va a ser muy, muy interesante, ¿no? Ya existen muchos proyectos relacionados con robótica donde ya están teniendo, pues, su inteligencia artificial. Ejemplos de ello, pues, están en los coches. Aplicaciones de esta inteligencia artificial, como estamos viendo. Bueno, como siempre se dice que estamos en los comienzos de esta nueva era de la inteligencia artificial. El año pasado estuve en un seminario donde se hablaba sobre inteligencia artificial y se comentó que hubo como un cambio de paradigma de la forma de cómo se hacía el tema de inteligencia artificial, y ahora veremos, pero realmente ese cambio de idea pues hizo que todo esto evolucionara muchísimo en muy poco tiempo, porque se habían quedado estancado por una serie de problemas los cuales no le permitían, pues, avanzar en el campo de redes neuronales, etcétera, etcétera, ¿no? Con los conceptos que tenían hasta el momento. Mientras que en cuanto se ha solventado ese problema, la velocidad que están cogiendo es grandísima. Bueno, pues vamos a ver estas aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene aplicaciones en prácticamente todos los sectores de la sociedad. En mi negocio no funciona la inteligencia artificial, no. Como veis, dice todos los sectores. Medicina. Bueno, pues podemos tener desde un chatbot hasta temas de creación de vídeos. O sea, podemos tener muchísimas posibilidades, tanto en la actualidad como en el futuro, ¿vale? Porque todavía, como hemos dicho, todo está en pañales. Temas de la educación, el transporte, la seguridad,
el entretenimiento y mucho más, ofreciendo la promesa de mejorar la eficiencia y abrir nuevas oportunidades. Sin embargo, también plantea desafíos éticos, sociales y económicos significativos, como privacidad de los datos, la seguridad, el desempleo tecnológico y las cuestiones de sesgo y equidad. Bueno, sobre desempleo tecnológico, lo que sí quiero decir es que como no aprendamos inteligencia artificial, ahí sí vamos a tener desempleo casi seguro, porque todo lo que conseguimos hacer gracias a herramientas de inteligencia artificial, pues hace que vayamos más rápido haciendo nuestras tareas. Entonces nos tenemos que subir al tren para ir aprendiendo todo lo que necesitemos sobre inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues hemos visto todo relacionado con inteligencia artificial y ahora pues vamos a ver qué es eso de GPT, ¿vale? Porque realmente es un poco lo que está revolucionando este proyecto que es OpenAI, ¿no? Bueno, pues primero GPT, ¿no? Porque hemos visto ChatGPT, ¿no? Vemos la palabra GPT, ¿no? Entonces, ¿qué significa GPT? Bueno, como veis ahí, Generative Pre-Training Transformer. Bueno, aquí la palabra importante es ese Transformer, ¿no? Luego dice aquí, es una arquitectura de modelo de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. GPT es un tipo de modelo de lenguaje basado en la técnica de aprendizaje profundo, lo que hemos visto antes de Deep Learning, ¿no? Conocida como Transformers, que fue introducida en el paper Attention is All You Need por Basnett en 2017. Fíjense un poco, ¿vale? Paper 2017, estamos en 2024, muy poquitos años, solo 5 años desde que salió la idea, ¿vale? En el paper hasta el día de hoy. Los modelos GPT son entrenados para predecir la siguiente palabra en una secuencia de texto, lo que les permite generar texto continuo que es coherente y relevante al contexto que se le ha dado, ¿vale? Entonces, como podéis ver, por eso cuando estamos utilizando ChatGPT va saliendo palabra a palabra, ¿no? Y bueno, parece que alguien está escribiendo, pero realmente está prediciendo qué es la siguiente palabra que debo de colocar, ¿no? Para hacer ese texto, ¿no? Entonces, bueno, como veis, ya aquí nos dice qué es eso de GPT, ¿no? Y nos comenta que GPT son preentrenados a través de todo el texto que está recolectando de Internet, ¿no? Entonces dice, este proceso de preentrenamiento les permite aprender una gran cantidad de conocimiento general sobre el mundo, así como patrones de lenguaje, gramática y estilos de lectura. Después del preentrenamiento pueden ser afinados con el fine-tuning, ¿no? O fine-tuning. En conjuntos de datos más pequeños y específicos para tareas particulares. Aunque la notable capacidad de GPT-3 de realizar muchas tareas directamente de caja ha sido uno de sus aspectos más revolucionados. Bueno, realmente lo que queremos aquí hacer es que tenemos un GPT entrenado, ¿de acuerdo? Preentrenado con muchísima información recolectada a través de Internet y que sinceramente aquí la parte importante es ese fine-tuning, ¿vale? Pero antes de seguir con ChatGPT, vamos a indicar qué es eso de ChatGPT, ¿no? Luego le hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es ChatGPT, ¿no? ¿Qué es para ti ChatGPT, ¿no? Entonces nos dice que realmente tenemos OpenAI ha creado una serie de herramientas y bueno, pues quería llegar al público general, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si te doy una API, como nos la estaban dando, lo pueden utilizar pues programadores o personas que hacen aplicaciones, pero la persona cotidiana, ¿cómo lo van a utilizar, no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí dice ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI basado en arquitectura GPT. Y la versión de ChatGPT está específicamente diseñada y afinada para generar respuestas de texto, simular una conversación humana. Realmente lo que hace es esa interfaz de usuario, ¿no? Mucha gente lo comparan con estas imágenes que pongo a la derecha, ¿no? El motor y el coche, ¿no? ¿Quién hace uso del motor, ¿no? ¿Quién lo cambia? ¿Quién lo modifica? Etcétera, etcétera.
pues hay una serie de personas que están especializadas en trabajar con motores, en arreglarlos, en prepararlos, en diseñarlos, en crearlos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y después hay otra serie de personas que lo que hacen es comprar el coche y hacer uso de él. Entonces, GPT y todo lo que es la API de OpenAI, pues sería ese motor, ¿no? Y el coche sería el chat GPT, ¿no? Esa interfaz de usuario donde yo me pongo a escribirle y que me responda lo que yo necesito, ¿no? Es decir, me he montado en el coche, lo he arrancado, ha sido sencillo, ¿no? Entre comillas, y lo utilizo y viajo con él, ¿no? Y lo utilizo, ¿no? Entonces, para que veáis esa similitud de qué es ChatGPT y que, bueno, qué sería el GPT en sí, ¿no? Después le hemos preguntado qué es eso de la API, ¿no? Y bueno, pues como bien pone aquí, pues no es más que esa interfaz de programación de aplicaciones, que sería un poco la traducción de qué significa una API, ¿no? Entonces nos comenta aquí que permite a los desarrolladores y también a no desarrolladores también, a través de la aplicación, acceder a modelos avanzados de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI, incluyendo los GPT, ¿no? Entonces, esta API nos va a facilitar esa integración con OpenAI para poder crear nuestras aplicaciones o para poder crear nuestros servicios, ¿vale? Entonces, nos comenta aquí que podemos aprovechar esta interfaz para poder generar texto, para la comprensión del lenguaje, capacidad cognitiva avanzada, para el uso del proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por poneros un ejemplo, ¿vale? Voy a acceder aquí a la página web, ¿vale? De Kudaku y voy simplemente a entrar en Kudaku.ai GPT, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco que gracias a la API podemos poner pues un pequeño chatbot dentro de nuestra página web, ¿vale? Y bueno, pues aquí le hacemos alguna pregunta. ¿Qué es la guía del emprendedor? ¿De acuerdo? Pues le hacemos una pequeña pregunta, ¿de acuerdo? A nuestro GPT, ¿vale? En este caso, nuestro asistente, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿esto qué está haciendo? Pues se está conectando a la API de OpenAI, le está haciendo la pregunta al asistente que tenemos creado y bueno, pues ese asistente pues nos va a responder sobre los conocimientos que tiene sobre ello, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nos dice, la guía del emprendedor es un recurso completo creado por Joan Boluda que está diseñado para asistir a los emprendedores en el proceso de crear un proyecto desde cero, enfocándose en cada etapa crucial del camino de emprender. La guía se organiza en 5 fases siguiendo el orden natural y orgánico de la creación de negocio, las cuales incluyen detección de idea de negocio, análisis de mercado, diagnóstico, estrategia y plan de acción. La guía tiene un enfoque interactivo, bla, 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 ¿vale? Bien, ¿por qué tiene este conocimiento esta API? Pues porque lo hemos entrenado con la guía del emprendedor. Entonces, cualquier duda que tengas sobre la guía o quieras hacer, le preguntas sobre cómo puedo detectar idea de negocio, etcétera, etcétera, pues va a usar los conocimientos que tiene de la guía en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, pues, ¿qué es OpenAPI? ¿Vale? Le vamos a preguntar qué es OpenAPI, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, realmente este asistente no ha sido entrenado para saber qué es OpenAPI, ¿de acuerdo? Simplemente se le ha entrenado para aprender sobre la guía del emprendedor, ¿no? Es cierto que cuando se sube ese PDF tarda su tiempo en aprenderlo, ¿no? Pero simplemente que sepáis que hemos subido la guía del emprendedor, hemos creado y como veis, dice, no encontré una mención directa de OpenAPI en el documento proporcionado, ¿vale? El documento fue la guía del emprendedor, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí nos está diciendo OpenAPI, una interfaz, API REST, etcétera, etcétera, ¿vale? Ha buscado por su cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, para continuar viendo, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es eso de una API, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la API
vamos a poder acceder a los modelos de nuestra aplicación. En este caso, los modelos de OpenAI. Tiene una facilidad de uso, nos va a simplificar los procesos de integración. Tenemos posibilidad de escalar todo lo que queramos porque la infraestructura de OpenAI es impresionante y puede aceptar gran cantidad de solicitudes. Y después hay actualizaciones continuas de la API de OpenAI. Luego vamos a poder ir añadiéndole las cosas nuevas que van a ir creando, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado a la parte, en este caso, de fine tuning. Bueno, antes de entrar en fine tuning, podemos explorar la API para poder crear toda esta información, ¿vale? Entonces, como hemos puesto aquí, lo que me interesa ahora es lo que se llama el fine tuning, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es fine tuning dentro de nuestra API? Bueno, pues fine tuning, o ese ajuste fino, proceso mediante el cual los modelos preentrenados de inteligencia artificial, como el GPT-3.5, pueden ser personalizados para realizar tareas específicas o mejorar su rendimiento en ciertos dominios o conjuntos de datos. A través del fine tuning, un modelo generalista entrenado en una vasta cantidad de datos de texto puede adaptarse para entender mejor el contexto, estilo o requisitos particulares. Bueno, realmente vamos a ir aquí a fine tuning, ¿vale? Y esta es la parte de la documentación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que vamos a tener que crear unos ficheros de texto, los cuales pueden ser utilizados, pues, el Notepad++, por ejemplo, ¿vale? Y en ese Notepad++, pues vamos a pedirle, por ejemplo, ¿vale? Voy a ir a ver por aquí y lo voy a mostrar, ¿no? Bueno, pues aquí le pongo lenguaje, le pongo que sea un JSON, ¿vale? Y simplemente para que veáis, le voy a dar aquí al JSON Viewer y le voy a dar formatear el JSON. Ahí, vale. Porque tengo varios objetos. Bueno, voy a poner uno solo. Plugins, JSON Viewer y formatear. Venga. Entonces, aquí lo que tengo, pues es un JSON, un JSON, en el cual pues tengo dos partes, ¿vale? Primero es el prompt y después el completion, ¿vale? Entonces, aquí simplemente le digo, el producto, zapato deportivo ecológico. Tono, amigable y motivador. El objetivo, incrementar ventas. Escribe un breve párrafo de copywriting, ¿vale? Y después, pues la compleción es, lleva tu rutina de ejercicio al siguiente nivel con nuestros zapatos deportivos ecológicos, hechos pensados en el planeta. Estos zapatos solo se afectan, bueno, un poquito es la idea de a través de ese prompt, cómo debe de completar esa información, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí tendríamos este curso online con el tono profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, atraer profesionales jóvenes, escribe un breve párrafo de copywriting. Bueno, aquí nos dice, en la era digital, dominar el marketing en línea es crucial para sobresalir profesionalmente. Bueno, le va explicando un poquito cómo te gusta escribir según lo que te están pidiendo y demás, ¿no? ¿Vale? Entonces ya aquí se le está diciendo diferentes posibilidades de tono y le estás un poco explicando cómo quiere que sea dicho tono, ¿no? Y aquí pues, como veis, tenéis el prompt y ese completion, es decir, el texto generado y de que sea ideal a lo que tú quieres, ¿no? ¿Vale? A tu forma de expresarte y de tu hablar. Pero también tenemos aquí los ejemplos de entrenamiento, ¿vale? En el cual, pues según el rol al cual vaya, pues por ejemplo en este sea el sistema, ¿no? Por ejemplo, tengo una aplicación para emprendedores, o tengo una aplicación de salud, o tengo una aplicación de mi empresa que hace cuentos, o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? O es psicología, o lo que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí se le pone Marv, Kudaku, es un chatbot de emprendedores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? O Kudaku AI es ¿vale? Y además es sarcástico. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí le va diciendo un poco, poniendo en contexto al sistema, ¿vale? Después,
el usuario te va a decir, oye, ¿cuál es la capital de Francia? ¿Vale? Entonces esto sería un poco el ejemplo, ¿no? O quién escribió Romeo y Julieta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, el asistente, ¿de acuerdo? Porque el asistente, ahora veremos qué es eso de asistente, pero va a ser la parte que va a trabajar de chatbot contigo, pues le va a decir, París, como si no lo conocieras, ¿no? ¿De acuerdo? Solo algún chico llamado William Shakespeare, ¿no? Ever heard of him, ¿no? Siempre habrás oído de él, ¿no? Entonces, bueno, como en tono sarcástico, ¿no? Respondiendo a esas preguntas, ¿no? Como si no lo hubiera escuchado, ¿no? Es que la verdad es que le estamos indicando cómo queremos que se comporte este chatbot, ¿no? Entonces ese tuning afinado de cómo queremos que sea esa respuesta o cómo queremos que funcione nuestro chatbot, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso realmente nuestro asistente, y lo que vamos a intentar es conseguir que tunear ese asistente nuestro, ¿de acuerdo? Ese asistente que vamos a generar, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería un poco todo ese fine tuning y bueno, pues seguimos. Y como hemos comentado, pues es ese proceso para poder afinar con características únicas en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces le estamos ya diciendo pues que cuál es nuestro proyecto, cuántos vídeos tenemos, de qué se dedica, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto incluye, pero no se limita a campos como el legal, el médico, el técnico, o incluso estilos de escritura específicos como el humor o la poesía, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que veáis un poco que a través del fine tuning, a través de esta herramienta, pues vamos a poder afinar nuestro GPT, ¿no? ¿Vale? El siguiente paso, pues son los asistentes, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, porque le he preguntado a ChatGPT 3 y nos dice que, bueno, pues es una herramienta diseñada para funcionar como asistente virtual. Estos asistentes pueden realizar una variedad de tareas basadas en el procesamiento del lenguaje natural, incluyendo responder preguntas generadas por texto, ayudar con la redacción, edición de documentos, programar y mucho más. Entonces, lo mismo que hace ChatGPT 3.5, ¿no? Entonces, podemos crear nuestros propios asistentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir aquí a la página web y vamos a, bueno, primero, fine tuning, ¿no? Que no hemos llegado a él, ¿no? Estábamos en documentación, ¿vale? Y simplemente aquí en el lado izquierdo, fine tuning, ¿de acuerdo? Bueno, pues le decimos crear nuevo, seleccionamos hacia dónde queremos crear, en qué modelo vamos a basarlo, ¿de acuerdo? Y subimos el archivo JSON-L, ¿vale? JSON-L es varios JSON y cada uno de ellos están en una sola línea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que poner líneas de JSON, ¿vale? Y le ponemos el nombre. Ahí y ahí. Entonces, simplemente le decimos que nos valide, ¿de acuerdo? Seleccionando pues uno en concreto, subiendo uno nuevo o ninguno, ¿vale? Entonces, bueno, son los diferentes, ¿vale? Ficheros, ¿vale? Que vamos a tener, el training data y el validation data, ¿no? ¿Vale? Que son las dos posibilidades que le hemos visto en la documentación, ¿vale? Los dos tipos de ficheros que vamos a poder crear. Bien, entonces tenemos el fine tuning, ¿vale? Y después tenemos los asistentes. En el momento que creamos un fine tuning, el asistente en cuestión, vamos a poder trabajar con ellos, ¿no? Con el afinado, ¿no? En este caso, de los que yo tengo creados, no tiene ningún asistente creado, ¿no? Entonces, para que veáis, simplemente lo que vamos a hacer en el asistente es ponerle el nombre, Kudakwai, que realmente le cambié Kudakai, ¿no? Por tema de una serie que he estado viendo. Y bueno, pues le ponemos unas instrucciones de eso que actúe como Kudakwai, un experto en marketing digital que se especializa en estrategias, bla, 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 bla. ¿Qué modelo es el que queremos usar? ¿Vale? Podemos usar GPT-4, esto o incluso los tuneados, ¿vale?
Y bueno, pues en este caso le hemos puesto retrieval, ¿de acuerdo? Que si lo vemos aquí, dice que va a habilitar al asistente con conocimiento desde archivos que los usuarios pueden subir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez que se sube, el asistente automáticamente decide qué respuesta va a dar dependiendo de dicha información, ¿no? Y aquí lo que hemos subido es la guía del emprendedor, ¿vale? Entonces en este sitio tenemos la guía del emprendedor y por eso cuando le hemos preguntado ha respondido por lo que está aprendiendo dentro de esa guía, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poquito lo que sería el asistente, ¿no? Y simplemente a través del código del asistente vamos a utilizarlo para hacer nuestras llamadas a nuestra API, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la opción de Test in Playground, ¿vale? Y vamos a poder jugar con él, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo generar ideas de negocio? ¿Vale? Y le pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces le hago pues cualquier preguntilla y el usuario ha hecho esa pregunta, pero que es igual, exactamente igual a lo que hemos visto en la página web de Kudaku, ¿vale? Entonces, en la página web de Kudaku se le ha hecho la pregunta, se le ha enviado aquí a la API ha recibido eso, se le ha inicializado con las instrucciones, ¿vale? Está usando el modelo que le estamos comentando y además se le está añadiendo ese archivo y está mirando en lo que ha aprendido de ese archivo en cuestión, ¿no? Como veis, bueno, pues lleva su tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final acabará respondiendo relacionado con todo ello, ¿no? ¿Vale? Entonces, generar idea de negocio es un proceso creativo a abordar según el documento La guía del emprendedor que revisé. Aquí están algunas estrategias concretas para ideas de negocio. Observación activa, ejercicios prácticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente que veáis una idea, ¿no? Si me voy a otra cosa, que es PostgreSQL, ¿de acuerdo? Que es un PostgreSQL, que es una base de datos que no tiene nada que ver con marketing online. Pero si a esto le digo, no sé, Workmem, por ejemplo, ¿vale? Que es un parámetro dentro de esta base de datos para poder utilizarlo para cuánta memoria va a ser utilizada por cada lo que sea, ¿no? Aquí lo que estamos teniendo es un fichero de PDF que estuve dividiéndolo en varias partes, pero aquí no está el gordo, el grande, ¿no? Pero si le llego a subir el grande, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, aquí está diciendo Workmem es un parámetro, no sé cuánto, no sé qué, la configuración, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un fichero PDF de más de 1000 páginas en inglés. Y me está enviando la información de lo que él ha conseguido sacar del documento y me lo está mostrando ahí. Entonces, le podemos poner libros de conocimientos, resúmenes, textos curados, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir poniendo y que vaya aprendiendo, ¿vale? Porque aquí simplemente le voy a ir añadiendo archivos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces le voy a subiendo archivo, él va a ir aprendiendo de esos archivos y lo va a ir colocando. Entonces el potencial que tiene esto como asistente es grandísimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos esos asistentes, ¿vale? Aquí está la zona de juego y simplemente para que lo conozcáis, ¿vale? Como bien hemos visto a través de la API, ¿vale? Y al final esto tiene un precio, ¿vale? Porque como podéis ver, esto al final se está llegando a utilizar y bueno, aquí veis un ejemplo de cómo lleva mi balance, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo que estoy utilizando, ¿no? Coste y la actividad, ¿vale? Bueno, pues a través de unir la API Key con lo que es en la documentación la Key en cuestión, la API en cuestión, ¿vale? Pues vamos a poder, por ejemplo, hacer el text-to-speech, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, esto simplemente sería un poco cómo debo de generarlo para que pase de texto a
de sonido a texto, ¿no? ¿Vale? Entonces él me lo va a ir pasando, ¿vale? Muy bien, pues para que sepamos un poco las diferentes herramientas que está teniendo OpenAI relacionado con todo esto, primero era el ChatGPT, el GPT en sí, es decir, hablo con texto, me responde con texto, pero también estamos teniendo una revolución como es DALL-E, ¿no? ¿Vale? Que no está solamente en OpenAI, como ya sabéis, DALL-E, pues OpenAI tiene acuerdos con empresas como Microsoft y demás, y bueno, pues lo podéis utilizar en todos ellos, ¿no? Y es algo que se está extendiendo mucho, ¿no? Entonces, realmente con DALL-E, que es el nombre clave, no hace más que generar imágenes a través de un texto que le estamos poniendo, ¿vale? Y que no tiene nada que ver DALL-E de ahora con el DALL-E de hace unos años, perdón, de hace un año, ¿no? Cada vez está mejor, funciona mejor, tienes que explicarle menos para crearte imágenes más en condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos los que empezaron a trastear con imágenes en los comienzos con otras tecnologías que tenías que decirle pues todos los detalles y todas las cosas, ahora está siendo pues mucho más sencillo, ¿vale? Y nos lo pone mucho más cercano para todo el mundo. Después, la otra herramienta que tiene sería Whisper, que es el que hemos mostrado en la API, que no es más que ese reconocimiento automático de voz. Entonces, la importancia de aquí es lo bien que transcribe ese audio a texto, o sea, esa alta precisión, como pone en este lugar, ¿no? Y a disposición en el 2022. Como veis, poquito a poco va sacando nuevos proyectos, nuevas ideas, y lo que dice aquí que Whisper es notable por su capacidad para manejar una amplia variedad de tareas de transcripción de audio, incluyendo la transcripción de podcast, conversaciones, discursos en varios idiomas y acentos, así como la identificación de diferentes hablantes dentro de los audios. Entonces, hay muchas herramientas hoy en día, la cual lo que hace es coger el sonido, ¿de acuerdo? Y lo que hace es crear resúmenes de una reunión, un resumen ejecutivo, o sea, tú le vas creando lo que quieres que te devuelva, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Le pasas el audio, lo pasa a texto y el texto lo pasa a un prompt que le dice, dame resumen, dame los puntos clave, dame lo que necesite, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo ello, pues incluso lo puedes convertir a ejecutar cosas, ¿no? Entonces, yo le paso sonido, que yo voy a ver, le puedo hacer prompt, ¿no? Lo que me estás diciendo es una orden, sí, no, ¿vale? Que él me vaya diciendo, ¿no? Si lo que me estás diciendo es una orden, entonces quiero que me generes esa orden, una imagen con esa orden, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijarse que tenemos aquí las herramientas para poder crear aplicaciones para nuestros clientes, para solventar problemas que tienen en el día a día, ¿vale? Bueno, pues el siguiente proyecto, que está recién sacado, se llama Sora, que tenemos texto que nos devuelve texto, tenemos sonido que nos devuelve texto, y ahora teníamos texto que generaban imágenes, y ahora tenemos la posibilidad de poder crear vídeos a partir de textos. Entonces esto sería este proyecto llamado Sora, el cual a través de los modelos de inteligencia artificial vamos a poder crear escenas realistas a través de instrucciones, ¿vale? Y bueno, pues por ir terminando, simplemente comentar, ¿vale? Estos vídeos que a través de Sora, que fijarse lo que se está llegando a generar, ¿de acuerdo? Simplemente que veáis que es impresionante lo que puede llegar a hacer Sora, ¿vale? Bueno, pues bueno, esto sería un poquito el objetivo que tenía para poder trasladar en esta masterclass, pues qué es eso de OpenAI. No solamente pues decirte cómo se hace un prompt o qué se puede hacer, sino que enseñarte qué herramientas son las que tenemos y explicarte un poco que a partir de esa documentación podemos unificar todas ellas.
sabiendo programación, ¿de acuerdo? O sin saberla. También se puede. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues imaginación al poder. Utilizar Make, utilizar Zapier, utilizar cualquiera de estas herramientas. Cualquiera de estas herramientas puedes hacer que a través de un formulario generado por Google, ¿de acuerdo? La persona rellene sus datos, pase por OpenAI y verifique si es correcto o no es correcto, etcétera, etcétera, y que a través de esa información que se ha generado, pues lo dé de alta en tu RP. Ostras, es que estamos consiguiendo que todo se vaya unificando y que por detrás haya una pequeña inteligencia viendo si lo que está ocurriendo por medio es correcto o no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis un poquito esa toma de decisiones, ¿no? O, por ejemplo, si es según el país y yo me encuentro en España, ¿qué tipo de IVA le tengo que poner, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ir programando en prompts o creando nuestros propios asistentes y realmente, pues, ir generando todas estas aplicaciones. Por ejemplo, muchas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, una aplicación para generar texto para mi web. Bueno, pues eso lo podemos hacer, ¿no? Ya podemos hacer esa aplicación, ¿no? O como hemos puesto en Kudaku, ¿no? Para, a partir del libro, pues la gente puede hacer preguntas sobre esa guía, ¿no? Entonces, bueno, simplemente conocer las herramientas, lo que podemos conseguir hacer. Hemos visto ideas de negocio que se pueden aplicar y que podemos crear. Y bueno, pues simplemente esta sesión era para tomar conciencia de todo lo que se nos viene encima con esto de la inteligencia artificial. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Chao.